sabemos, el camino es el amor. Un nuevo sol se levanta sobre la nueva civilización que nace hoy. Una cadena más fuerte. Saludos, este espacio de Radio María, República Dominicana. El padre Anthony Díaz, Miguel George en los controles. Súbelo otro poquito más. Agradeciendo a Dios la oportunidad, el privilegio que nos concede estar aquí en su presencia, llevando su palabra humildemente y pidiéndole a Él que nos conceda la sabiduría que necesitamos, porque somos mediaciones débiles, vulnerables, falibles, pobres. Pues está bueno de piropo para nosotros. Así es que vamos a empezar nuestro espacio siempre en el nombre del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¡Firme! Vamos a ver. ¿Ande nos quedamos? Aquí, se armó aquí, se me perdió aquí. Ay, Jehová. Ah, ya apareció. Bien. Estamos en los pasos de la Lección Divina y habíamos ya hablado del primer paso de preparación, el segundo paso de la lectura propiamente del texto, el tercer paso de la meditación que terminamos en la semana pasada, y ahora vamos a entrar al cuarto paso, que es la oración. Resumo. Yo voy a hacer la Lección Divina, la lectura orante de la palabra de Dios con la Sagrada Escritura. Entonces, estoy en mi lugar, en mi habitación, en el Santísimo, en la parroquia, en la capilla, donde lo voy a hacer. Lo primero es preparar el ambiente, que ya habíamos dialogado con mucho detalle, un poco relajado, un ambiente bonito para estar con el Señor. Luego viene la lectura, que es propiamente la del texto bíblico, que recomendablemente sea la del Evangelio que ofrece la Iglesia Católica, el calendario litúrgico, pero no necesariamente. Lo que no se sugiere, no significa que no se pueda hacer, pero no se sugiere que sea al azar. O sea, yo abro la Biblia, como hace mucha gente, a ver qué me dice el Señor, y donde caiga eso es. No es recomendable, ¿sí? Entonces, porque es un Dios de orden, no es a ver qué me cae, no es magia, no es suerte, ¿sí? La Iglesia, oramos en comunión con toda la Iglesia, y la Iglesia ofrece un calendario litúrgico con las lecturas de cada día. Luego yo tengo el texto, ya con detalles vimos más o menos las estrategias para leerlo. Yo puedo cambiar los personajes, en vez del texto bíblico ponerme yo en diferentes momentos y otras más. En la meditación luego es ¿qué me dice a mí el texto? ¿Sí? ¿Qué me dice el texto? ¿Hay algo de eso que relata el texto que coincida con mi vida, aunque literalmente no sea lo que pase, sino la vivencia en general, de perdón, de misericordia, de alejamiento? ¿Qué cosas están pasando en el texto que en mi vida también pueden estar pasando de alguna manera? ¿Y cómo me enseña? ¿Qué me llama? Entonces, esa es la parte de la meditación, es reflexionar qué me quiere decir a mí la palabra de Dios. Hoy entonces entramos al cuarto paso, que es la oración, que es orar a la luz del texto. Recuerde que en nuestro caso, el texto que tomamos desde el principio, en Lucas capítulo 15, la parábola del hijo pródigo, que en el fondo, reitero, el nombre puesto no es el más correcto, sino del Padre misericordioso, porque el protagonista no es el hijo que se alejó, sino el padre que lo recibió y que siempre estuvo atento. Entonces, con la oración es, después que yo he reflexionado, ¿qué me quiere decir Dios?
a través de su palabra. En ese texto, ahora yo voy a orar a la luz de ese texto. Y en este, precisamente que estamos tratando, Lucas 15, yo le hablo a Dios. Dios me habló a mí ya cuando yo leí su palabra. Ahora yo le hablo a Dios. Porque en la reflexión yo no hablo con Dios. Yo solo pienso qué me quiere decir a mí. Ahora es mi momento de hablar con Él, de comunicarle mi verdad, mi vulnerabilidad, mi grandeza, mis miserias, mi agradecimiento, mis necesidades. Gracias, Señor, porque eres un Padre que siempre ha estado presto para mí. Estoy orando a la luz de la parábola del Hijo Pródigo, ¿sí? O del Padre Misericordioso. Gracias, Señor, porque me regalaste unos hermanos, porque Él tiene un hermano. Me regalaste una familia, me regalaste una casa, y una casa más grande, una casa espiritual también, que es la iglesia, aparte de mi casita donde vivo. Te pido, Señor, que me concedas la humildad necesaria para no alejarme, y si me alejo de ti, saber volver a tus brazos de Padre. Te pido, Señor, si tengo tal vez la envidia del hijo mayor, que conviertas mi corazón. Ven cómo vamos armando un ambiente bonito de oración a la luz del texto bíblico. Cómo yo le hablo a Dios, qué yo le digo a Dios. Es verdad que Dios sabe las cosas antes que yo se las pida o yo se las diga, pero el objetivo último no es que Él lo sepa, sino tal vez yo abrir mi corazón. Recuerden el texto aquel en el Apocalipsis: mira que estoy a la puerta y llamo, si tú abres la puerta yo entro y me quedo contigo. Entonces el problema no es si Dios tal cosa, es si yo, porque soy yo quien lo va a recibir, y soy yo quien debe abrir el corazón, porque Dios siempre está presto a abrirme la puerta, a darme un abrazo, a recibirme cuando me alejo. Entonces le preguntas es si yo estoy haciendo mi parte en ese sentido. Vamos a ver entonces. De la meditación brota la oración como una respuesta al Señor que me ha hablado en el segundo paso cuando yo hice la lectura. La oración tiene sentido en sí misma. Su valor radica en expresar a Dios lo que nace de nuestro corazón, movido por el Espíritu Santo. Y dice una cosa hermosa: es amistad gratuita que proviene del amor. ¡Qué bonito! En un taller que yo estaba compartiendo en mi santa parroquia de la Milagrosa, les decía, a la oración venimos es a amar, ¿sí? Es una amistad gratuita que proviene del amor, porque a la oración el objetivo de la oración no es hablar con Dios, pues yo puedo hablar con Dios también en otros ámbitos, no estrictamente con la oración. En la oración yo voy a amar a Dios, voy, como dice en Santa Teresa, a estar con aquel que sé que me ama. Y qué certeza tan hermosa, qué certeza tan bonita de saber que yo sé que Dios me ama. Más de una vez, y me imagino que muchas veces, tal vez alguna que otra vez que la gente lo expresa y se lo pregunta al cura o a otra persona en un ambiente en el que se está dialogando del amor de Dios. Y sí sé que alguna que otra vez, sobre todo algún joven, ya los adultos o los que estamos más viejos nos planteamos menos cosas, los jóvenes son más curiosos. Y referente al amor de Dios, se preguntaba, pero ¿cómo yo experimento ese amor de Dios? Yo no lo siento. Aquí yo no sé, es dialogable, pero en principio hay que contextualizar las cosas. Estamos viviendo en una sociedad que va muy rápido. Estamos viviendo en una sociedad de muchos contactos físicos, tal vez, y todos queremos pasarlo por la misma experiencia, por el sentir, por el tacto, por lo visual o por los sentidos tal como lo conocemos. Y a Dios queremos pasarlo también por esa misma experiencia. ¿Y qué pasa?
Pues un jovencito de 16 años que en su casa no está recibiendo o no ha recibido el amor y la atención de siempre, lamentablemente, por lo que sea. Entonces, ¿qué significa que Dios me ama si yo no he recibido eso y Dios es un ser para mí etéreo, impersonal, no sensible? Entonces hemos reducido la realidad a las cosas que yo puedo comprobar sensiblemente por los sentidos. Y por tanto, ¿cómo hablar de un amor de Dios que yo no lo siento? Entonces, nos vamos a lo que yo alguna vez le he dicho, la tiranía del sentir. Es que yo siento un fuego interior. Es que yo siento... Una vez me preguntaron a mí, creo que justamente en mi capilla, en las Mercedes, en Los Minas, ¿tú has sentido a Dios? Y yo le respondí, no, gracias a Dios. Y abrió los ojazos la chica que ahora la recuerdo que me lo preguntó. Y le dije, no, gracias a Dios. ¿Por qué? Y no sé, pero será ateo el padre. ¿Cómo que no, gracias a Dios? Ahora le voy a decir por qué. Primero, por lo que ya lo he explicado. Y en segundo lugar, ¿por qué no? Porque Dios no es un sentimiento y Dios no es un fueguito. ¿Y cuál es el problema? Incluso, no solo en determinadas personas con su experiencia de Dios, sino incluso en espiritualidades completas y movimientos en la Iglesia Católica que han reducido a Dios a un sentimiento y un fueguito. ¿Y qué pasa? Oh, yo siento un fuego y es Dios, sí. ¿Y el día que no lo sientas? Entonces desapareció Dios. Ese es el problema. Entonces, espiritualmente hablando, es verdad que cada quien tiene una experiencia X particular, pero hay que tener cuidado con nuestros términos de sensibilidades, porque reducir la experiencia del amor de Dios solo a sensibilidad física o emociones, incluso los mismos psicólogos distinguen entre sentimiento y emoción. La emoción que no es procesada es temporal y es fugaz. Y nadie puede tomar decisión ni crear una relación formal solo a base de emociones. El que hizo eso va a la deriva porque la emoción te va a durar muy poco tiempo. El cerebro humano no puede mantenerse en un clímax de sensaciones todo el tiempo. Tiene que bajarle y todo. O sea que no es tan falsa la afirmación de que todo lo que sube tiene que bajar. Eso es normal en la vida humana. O tú estás todo el tiempo... Ustedes conocerán, yo también, gente que siempre, por gracia de Dios, están contentos, pero eso no significa que no tengas un momento de amargura y de tristeza. O sea, no es posible mantenerse. Incluso al revés, que es más difícil, pero bueno, de gente un poco amargada ordinariamente, también se ríe y tiene sus momentos relax y un poco relajado. Y tú dices... Oh, pero mira, papá riéndose, cosa más rara, pero también se ríe. Entonces, reducir la experiencia del amor de Dios a emociones puede ser discutible. De ahí que lo diga la gente, bueno, no está pecando. Pero decir, sí, yo siento a Dios porque siento una emoción, porque siento un fuego interior, eso puede ser discutible, mis queridos hermanos. Porque Dios ni es un fuego ni una emoción. Y el riesgo de esto es que si yo te pregunto, ¿tú consideras que eso es Dios? Sí. Pero ahora viene la pregunta del millón. Porque en tu estado habitual no sientes esa emoción ni estás... Entonces tradúceme eso. ¿Significa que Dios está en tu vida solo en el momentico en que sientes eso? Luego, las otras horas del día no lo sientes, por tanto no está. Ese es el problema. Y por eso cuando me preguntaron un día, Padre, ¿usted ha sentido a Dios? Yo le dije, no, gracias a Dios. Porque para mí Dios no es un sentimiento ni un fuego. Dios está tan en mí, habitualmente en mí, que yo no necesito sentir algo distinto para asegurar que está en mí. Como en el tema, y se dedican, no se dedican en el sentido de que no es que se dedican a eso, pero con frecuencia, qué sé yo, ahora que estamos en las redes, encuentran una imagen por ahí que tiene una hostia sangrando y quieren enviársela al mundo entero para comprobarle que es Cristo de verdad. ¿Por qué? Porque tiene sangre. Ese no es el camino. ¿Por qué? Porque necesitas una prueba para saber que es Cristo. Y nosotros, el que tiene fe, no necesita pruebas con sangre para determinar que ese es Jesucristo. El que lo necesite es que su fe le está tambaleando.
No, no es necesario. Entonces, yo no necesito estar sintiendo cosas distintas de mi habitualidad, porque Dios está en ese día a día, en esa, a ver si me sale, ordinariedad de mi vida. Oye, fue tan difícil que nos vamos a una pausa y regresamos en la doctrina de la iglesia. Patria más justa y más fraterna, donde todos construyamos la unidad, donde nadie es desplazado, porque todos son llamados, lo sabemos, el camino es el amor. Un nuevo sol se levanta sobre la nueva civilización que nace hoy. Una cadena más fuerte que el odio y que la muerte. Lo sabemos, el camino es el amor. La justicia es la fuerza de la paz. El amor quien hace perdonar. La verdad, la fuerza que nos da liberación. Lo sabemos, el camino es el amor. Un nuevo sol se levanta sobre la nueva civilización que nace hoy. Una cadena más fuerte que el odio y que la muerte. Lo sabemos, el camino es el amor. El que tiene comparte su riqueza. Seguimos. A ver, aguántate. Posición anterior. Ahora sí. Volvimos. Entonces, vamos a ver, mis amores, que estamos aquí firmes en la fe. Saludos, Nelly, cariño, de la parroquia San José Obrero. Qué emoción. Firme en la fe. Entonces, estamos en la lectura orante de la palabra de Dios, la lección divina. Estamos en el cuarto paso. Primer paso, preparación. Segundo paso, lectura. Tercer paso, meditación. Cuarto paso, la oración. Esperanza Trinidad, buenas tardes, Padre Anthony, cariño. ¿Está haciendo calor para allá? Yo creo que sí. Nelis, amando sin milagro, viviendo de su fe, como ella la esposa siempre le digo, María es esa mujer. Bien, qué bonito. Joan, ay, si yo lo conozco. Saludos, padre, mi hermano. Joan, está gordo, tiene que bajarle un poco a la comida. Está gordito, Dios te bendiga. Cuando viene a estar la brisa te lleva ahora. George, ese Joan tú lo conoces, ¿verdad? Ese Joan, el de aquí. Está gordo. Bien, entonces, en el cuarto paso, la oración. Voy a hablar con Dios, voy a decirle algo a Dios. La palabra del Señor engendra la luz y el fuego enciende nuestras palabras. Algunas cosas por la oración yo voy a intentar ver también mi historia como historia de salvación. Qué bonito que cada uno de nosotros pueda ver Franklin Cabaza, La Milagrosa, Nueva York, qué bonito. Voy, bueno, mediante la lección divina en general, intentar ver mi vida como historia de salvación. Y qué bonito que podamos hacerlo, porque nos da mucha luz. Nuestra vida a veces, primero, que ni siquiera nos la planteamos desde un ámbito relativamente objetivo,
Y por eso son buenos los retiros y el detenerse para saber qué de mi vida, dónde estoy, dónde voy, qué me falta, qué me está sobrando, qué tengo que dejar a un lado. Entonces, mediante la oración es que yo voy cayendo en la cuenta cómo yo voy viendo mi vida como una historia, cómo Dios me sigue salvando, junto con la iglesia, junto con toda la humanidad. Y es bonito ver también tu vida como historia de salvación, porque no estamos tirados al mundo para que haya más gente. Existimos unos 7.000 millones de personas en el mundo actualmente. Todas son historias de salvación importantes, particulares, dentro de una historia general también de salvación. Pero tenemos historias distintas y todos estamos llamados a ver cómo Dios sigue pasando por mi vida en esos acontecimientos. Y mediante la oración voy viendo también mi vida como una historia. Claro, para verla como historia de salvación, yo debería tener una idea, no muchos detalles, no es necesario, de la historia del pueblo, que también es la historia general de la iglesia como historia de salvación. El Antiguo Testamento es como la prehistoria de nuestra historia del Nuevo Testamento. Entonces, ver mi vida como historia de salvación a la luz del pueblo judío y luego del pueblo cristiano en el Nuevo Testamento, que debo verlo todo junto, no separado, todo junto. ¿Cómo veo yo mi vida? Primero, una cosa que me puede servir. Dios en esa historia de salvación, estoy pensando en el Éxodo, fundamentalmente en principio, en el Éxodo, Dios buscó mediaciones para llegar o para llevar al pueblo una liberación, en este caso Moisés. Si yo intento ver mi vida como historia de salvación, debo preguntarme, ¿qué personas o incluso acontecimientos se dieron en mi vida o se han dado en mi vida que ahora yo mirando para atrás los reconozco como mediaciones de Dios en mi historia de salvación? Moisés para el pueblo, acontecimiento el salir por el desierto, que no eran acontecimientos muy felices. O sea, irte a tirar para un desierto a ver lo que sale, pero después el pueblo miró para atrás y se dio cuenta que fue la mediación que Dios utilizó para salvarnos. Entonces, puede ser que yo no haya percibido o haya interpretado o descubierto que X mediación en mi vida fue parte de esa historia de la salvación. Atención, que me estoy cuidando es intencional de decir, ahora me doy cuenta que Dios envió tal acontecimiento para que pasara tal cosa. No, porque aquí viene el peligro de llegar hasta extremos que para nosotros se han vuelto tan naturales, de que se le muere un niño a una madre y tú vas tranquilamente, le pones la mano del hombre y le dice, tranquila hermana, que eso es voluntad de Dios. Eso es mentira, no le diga eso. Si tú no entiendes una realidad, mejor, yo no soy ejemplo de nada, pero en lo particular, yo cuando voy a dar un pésame, yo no digo nada, sencillamente le doy un abrazo y me quedo callado. Pero no pongo a Dios a donde no está. Entonces, a veces, y por eso estoy diciendo, si miro hacia atrás e interpreto que X cosa, después vi cómo fue el paso de Dios por ahí, eso es una cosa. A decir, no, fue Dios que me envió que pasara eso y por eso tal cosa. Esas conclusiones no son muy sanas espiritualmente. Pongo un ejemplo. En el año 2000-2001 yo di catequesis a los internos de la Victoria y luego duré casi un año y pico también en Najayo, pero ya en otro ambiente más académico. No estaba preso en ninguno de los casos, gracias a Dios, pero bueno, si no lo hubiese dicho aquí. Pero escucharle a ellos, Miguel, no me estoy escuchando aquí, pero escucharle a ellos que ahora, si bien, que después de haber caído en lo que cayeron y haber estado internos, bueno, presos, se dieron cuenta del valor grande de sus esposas, de sus hijos, y otros incluso hasta de Dios. Atención, la distinción, que es importante.
Una cosa es que después de haber caído preso por lo que sea, ellos hayan descubierto en esa soledad y en esa falta que realmente el camino verdadero es el camino de Dios. Y otra cosa muy distinta, y es lo que no recomiendo de decir, eso fue Dios que hizo que cayera preso para que ahora sí reconociera. ¿Cuánta gente ignorante? Y yo no sé qué otra cosa decir, no voy a decir otra cosa porque esto es un medio público. Cuando sucedió a nuestros hermanos de Haití el desastre, ¿cuánta gente yo escuché diciendo, eso es para que crean en Dios, eso fue Dios para que crean? ¿En serio? O sea, ponte tú en tu casa, tú tienes 4 hijos. Hay uno que no te obedece. Pues vamos a matarlo para que me obedezca. ¿Eso lo hace una madre, un padre? No. Entonces, ¿por qué Dios sí lo hace? O sea, que tu amor es más grande que el de Dios. Ven que nuestros argumentos no tienen sentido, se tambalean de alguna manera cuando intentamos meterle a Dios en todo y no es así. Bueno, de hecho, la Lumen Gentium, la Constitución Dogmática de Luz de la Gente, no recuerdo en qué número, dice una cosa grave para todos los cristianismos. Hemos sido puestos en manos de nuestra propia decisión, ¿sí? Porque que hemos querido meter a Dios absolutamente en todo. Y si yo estornudé, eso fue Dios que hizo que yo estornudara para que me recordara tal cosa. No, seamos más serios. Hay cosas que definitivamente no las comprendemos y no es problema que busquemos respuesta. Lo que no es responsable es que lo que sea que yo no entienda, respuesta, Dios. No, yo creo que ver mi vida como historia de salvación es ver qué mediaciones, incluso de gente que ni siquiera es creyente, seguro que ha sido alguna mediación en mi vida para algo, por defecto o por exceso, o sea, o porque lo quiero imitar, o precisamente porque no quiero que eso sea en mi vida. De alguna manera voy viendo mi vida, cómo voy descubriendo a Dios, de manera incluso hasta misteriosa, en ese sentido. Vamos a un trocito de una canción, porque después del paso de la oración en la lección divina viene el paso de la contemplación, y de alguna manera también vamos entrando en ese ámbito de la adoración a nuestro Señor. A ver si la recuerdo. En la presencia del Señor con gratitud te adoraré de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud te adoraré de corazón. La gloria honra, la alabanza al Señor, la gloria y honra, la alabanza al Señor. Oh Cristo, un hombre sin igual. Al Señor, oh Cristo, un hombre sin igual. Vamos finalmente a ponernos en presencia de nuestra Madre, agradeciéndole también a ella esa mediación hermosa y grande que siempre tiene pendiente a sus hijos para que su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, tenga misericordia de nosotros y nos siga bendiciendo siempre.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.